ver con delincuencia. Hay que recordar que el régimen de excepción surge con una gran necesidad porque las pandillas tenían aterrorizados a todos los salvadoreños. Pues bien, vienen unas madres y están pidiendo por hijos que no tienen nada que ver con pandillas ni con delincuentes. Lo que pasa que los troles del gobierno de Nayib junto con sus youtubers empezaron a vender la idea que estas personas querían que liberaran a los pandilleros y no es así. Todos sabemos que hay personas que lastimosamente en el atarrayazo fueron a parar ahí. Unos terminaron torturados, ejecutados y a otros dentro del estado del Salvador le sacaron los órganos y quizás hasta los comerciaron. Veamos. En base a la Constitución. Así que ahí se los dejamos, ya que se nos negó la entrada. Así que pasen buenas tardes, muchas gracias y adiós. Estas señoras querían entregarle un informe al presidente Castro. Un informe donde iba a detallar cuáles son las torturas, los nombres y que vieran antecedentes penales que las personas que murieron dentro de las cárceles de Nayib Bukele no tenían que ver con pandillas, entonces que se investigara. Pero lo que hicieron las bayuncadas Cian fue ir a poner esta barricada de alambres de púa para que las señoras no se acercaran y no dieran el informe. Vamos a leer un testimonio de lo que sucede adentro de las cárceles. Ahora bien, quiero decirle que yo estoy de acuerdo con que exista el régimen de excepción, pero regulado. Creo que ya han pasado bastante tiempo en donde ya no podemos seguir con el método de agarrar a quien sea. Creo que deben de tener un criterio de cómo capturar a las personas. Veamos este testimonio. Escucha. Lo que te voy a contar esta tarde es algo que lo llevo. Él es un periodista. Oí bien, el periodista que capturó el gobierno de Nayib solo porque era crítico y lo metió por el régimen de excepción. Escucha lo que él va a narrar, lo que sucedió adentro. En mi mente, para que muchos en El Salvador, muchos periodistas, no les vaya a pasar lo que a mí me pasó. Víctor Barahona fue detenido y acusado sin pruebas de vínculos con las pandillas en el régimen de excepción de Nayib Bukele. Estuve 11 meses, 12 días detenido por el régimen de excepción. Soy miembro de la prensa. Martes 7 de junio del año 2022. Tocan la puerta de mi casa, van de abro, están dos agentes de la policía y podemos pasar. A pesar que no andan ninguna orden. Me dice, lo voy a esposar. Porque me va a esposar si no soy delincuente. Terminándome de esposar me dice, usted queda detenido por el régimen de excepción. Bukele había dicho al inicio del régimen que el margen de error en los arrestos de personas inocentes sería del 1%. Muchos detenidos aún esperan la libertad. Aquel despliegue de cámaras, flash por todos lados. Usted se le acusa de agrupaciones ilícitas. Licenciada, ¿me puede explicar qué es cuando encuentran una, dos, tres, cuatro personas haciendo desorden en estado de ebriedad, etcétera? A mí, le dije yo, me han capturado en mi casa, no me han capturado en la calle. Aquí dice el informe que a usted lo capturaron en la calle porque lo vieron sospechoso. Lamentablemente, don Víctor, esta gente está deteniendo a Mundo y a Raimundo. Un despliegue militar, me acuerdo como que éramos los asesinos más grandes de este país. Tú no te puedes comunicar con abogados, con tu familia, no sabes nada. La gran mayoría de personas que estaban conmigo me decían que eran agricultores, albañiles. Me acuerdo que una celda que normalmente pueden caber 50 personas y éramos 235, 36. Nos empezamos a llenar de hongos, de agua, de pus. Puedes ver todavía cicatrices y así está todo mi cuerpo, las piernas. Empiezo a perder visión, pierdo más de 80 libras de peso. Víctor Barahona enferma más, sentí que iba a morir. Y le dije a un compañero, solo quiero que le digas a mis hijos que los amo, que me perdonen por haber estado preso sin ser delincuente. Esa noche yo deseaba que me sacaran a un hospital, porque quería ver a mis hijos, me quería despedir de ellos. Yo sentía que no iba a amanecer. Desde inicios del régimen de excepción, alrededor de 200 personas murieron en las cárceles bajo custodia estatal. La mayoría de los cuerpos tenían signos de tortura. El Salvador de Bukele tiene la tasa más alta de muertes en cárceles en el mundo. Y esto no lo sacó Nayib y esto lo ocultan, brother. Es que solo el caso de Alejandro Mason, que ordenan capturarlo porque él publicó cómo sus diputados eran unos transeros, lo matan, le sacan los órganos y lo avientan a la morgue y que no den explicaciones de nada. Es que es esto lo que yo estoy hablando. Yo no hablo de pandilleros que paguen lo que tengan que pagar.
Pero hay gente inocente que está ahí presa todavía. Y yo estaba de acuerdo en que desarticularan pandillas. Estos territorios eran intransitables. Hoy ya se respira tranquilidad, pero ha servido para callar voces también, ¿verdad? La popularidad de Bukele viene en gran parte de su exitosa estrategia de publicidad que incluye hasta influencers, en la que se estima ha gastado grandes cantidades de dinero, aún desconocidas por la falta de acceso a la información pública. Él es un estratega. Te ponen primero los Juegos Centroamericanos, después te ponen Miss Universo, hoy te traen a Messi. Pero, más allá de su batalla contra las pandillas, ¿qué ha pasado con su promesa de la modernización para El Salvador? Nosotros los salvadoreños ya estamos viendo este 2024 un año muy difícil. Hoy no podés hacer una autocrítica a un funcionario, o sea, desde un alcalde a un ministro, porque te amenazan con el régimen de excepción. No hay jueces que, digamos, que tengan una autonomía. Hay una ruptura de nuestra débil democracia. Medios, periodistas y organizaciones de derechos humanos continúan denunciando las políticas de represión de Bukele que violan los derechos humanos, la falta de transparencia, de libertad de prensa en El Salvador, la captación que ha hecho Bukele de los diferentes poderes del Estado salvadoreño y la inconstitucionalidad de su reelección inmediata. Mientras tanto, sus ideas resuenan cada vez más fuerte entre políticos de derecha y ciudadanos de la región que piden por un Bukele para sus propios países. Le vuelvo a decir al mexicano, al argentino, que no necesitan un Bukele. Aquí en El Salvador se equivocó la gran mayoría. Que no solo es con la violencia que se va a sacar adelante un país. Ahí lo puedes ver, brother. Miren, honestamente, yo no estoy en desacuerdo con que se erradique la delincuencia. No, pero no estoy de acuerdo en que se ocupe un atarrayazo. En que un vecino diga, mira, yo creo que ese es pandillero, solamente porque tiene resentimiento con un vecino. Esas cosas yo no estoy de acuerdo. Creo que tienen que existir criterios en estos momentos. O sea, los pandilleros dicen que llevan como 100,000 o medio millón o 1,000,000 y nunca se acaban. Parecen trastes sucios. ¿No ha visto usted que cuando lava trastes sucios aparece uno, salta otro y otro y otro y otro? Y así están, brother. Pero bueno, yo ahí le dejo este programa. Cuídense mucho. Mi nombre es Marcelo Larín, el único canal de YouTube imparcial en la historia de la República de El Salvador. Hasta pronto.